anteriormente. Entonces, el día de hoy, pues lo que vamos a hacer es desarrollar el tema de diferencias, razones y proporciones aritméticas. Primero, pues vamos a hablar un poco de lo que son las diferencias. Por ejemplo, todos, esta palabra diferencia la utilizamos mucho en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Un ejemplo que a mí me gusta bastante, ¿verdad? Es que nos fijemos, por ejemplo, en las diferencias que existen entre las personas que vemos cada día a nuestro alrededor. Porque como ustedes saben, todos somos diferentes. No hay dos personas que sean exactamente iguales. Unos son altos, otros más bajitos, unos más gordos, otros más delgados, unos son morenos, otros son blancos, pero en fin, todos tenemos nuestras propias características. Entonces, en el lenguaje coloquial, las diferencias pues son muy utilizadas, ¿verdad? Por ejemplo, las personas pueden ser diferentes en cuanto a sus profesiones u ocupaciones. Aquí yo en la diapositiva que les puse, por ejemplo, a un doctor, ¿verdad? A un médico, también a un arquitecto o ingeniero dirigiendo una obra de construcción, a un chofer, ¿verdad? De camioneta para que los transporte, o un agente de tránsito, ¿verdad? De la policía, los que ponen orden, ¿verdad? Para que el tráfico se desarrolle como debe ser, ¿verdad? Normalmente. Y a una abogada, ¿verdad? Las personas que estudian leyes. Entonces, cada persona pues tiene sus propias habilidades. Unos son mejores para unas áreas, otros para otras. En fin, cada quien pues se ocupa en lo que más le interesa y lo que en donde más habilidades demuestra. Otro ejemplo de diferencias es, por ejemplo, que también pueden ser diferentes las personas en cuanto al país de donde proceden. Verá, yo, por ejemplo, aquí en la diapositiva les puse, digamos, en el lado izquierdo, ¿verdad? Les puse a unas personas, ¿verdad? Que viven en África, allá en la sabana africana, y hay mucho calor, entonces, como sabemos, ahí la gente pues tiene que andar con poca ropa, no puede usar suéteres ni nada así que de calor, ¿verdad? Que lo haga sudar a uno. Mientras que en Europa, ¿verdad? El clima suele ser muy frío. Aquí, por ejemplo, en los países europeos ven que la gente, que está nevando y la gente congelándose, ¿verdad? Algo totalmente contrario a lo que sucede aquí en África. Y luego, pues en Guatemala, aquí pues en Guatemala, en el área rural especialmente, vive mucha gente que utiliza trajes típicos, ¿verdad? Y vemos también a unos niños, ¿verdad? En la parte de abajo, que esos niños pues son de una escuela de Japón. Ellos, los japoneses, pues tienen sus costumbres y tienen sus propia cultura, ¿verdad? Entonces, cada ser humano, dependiendo del país en que vive, donde procede, pues es diferente unos de otros. Ahora, en matemáticas, lo que más nos interesa en este momento. ¿A qué le llamamos diferencias en el área de matemática? Bueno, para los matemáticos resulta que diferencia puede adquirir dos connotaciones, ¿verdad? Un poco parecidas, pero que a veces se manejan, a veces tienen sus pequeñas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, un concepto de diferencia es que se puede referir al resultado de la resta. Cuando uno resta el resultado, a veces se le llama la diferencia. Pero también puede, a veces se le llama a la expresión misma, toda la expresión escrita de la resta en sí, ¿verdad? O sea, toda la resta en sí se, ¿cómo se llama? Todo ese montón de símbolos, eso también se le llama diferencia. Entonces, aquí nosotros pues vamos a estar manejando especialmente el término diferencia como este segundo, ¿verdad? Como toda la expresión, donde uno ubica, digamos, varios símbolos, ¿verdad? Los símbolos escritos, ese conjunto es a lo que le vamos a llamar nosotros una diferencia. ¿Verdad? Aunque de vez en cuando, pues al resultado de la resta va a ser el valor de esa diferencia. Muy bien. Como por ejemplo, veamos por ejemplo aquí la siguiente diferencia, 10 menos 6.
Toda esta expresión de estos símbolos, el 10, el signo menos y el 6, todo en conjunto, es que muchas veces le llamamos nosotros la diferencia. Nosotros sabemos que 10 menos 6 pues es igual a 4, pero es relativo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la clase de hoy vamos a llamarle diferencia a el conjunto de símbolos, el 10, el signo menos y el 6. Entonces se dice que esto es una diferencia. Pasemos ahora a ver lo que son razones aritméticas. Bueno, ¿qué es una razón aritmética? Resulta que es una relación de diferencia entre dos cantidades, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esa relación de diferencia tal y como les he expresado, a eso es a lo que le vamos a llamar nosotros una razón aritmética. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, les habíamos dicho que las personas diferimos en varias características. Por ejemplo, diferimos en lo que es edad. La edad es una forma en que las personas se diferencian. Por ejemplo, si alguno de ustedes va a estudiar psicología, ¿verdad? Los psicólogos miran mucho lo que se llama el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, ¿verdad? Que fue un gran psicólogo de los padres fundadores de lo que es la psicología moderna. Entonces, por ejemplo, él señalaba que cada etapa, cada edad de las personas tiene sus propias características. Aquí, por ejemplo, les puse el siguiente caso, ¿verdad? Por ejemplo, Julio y Daniela dicen que son dos niños que difieren en cuanto a su edad. Hoy Julio tiene 6 años de edad. Aquí vemos a este niño, ¿verdad? Sonriente, ¿verdad? Casi como muchos de ustedes que están ahorita contentos, ¿verdad? Recibiendo la clase de matemática. Mientras que Daniela tiene solo 4 añitos. Ella es juguetona, ¿verdad? Ella está jugando, armando un rompecabezas y entreteniéndose. Entonces, estos dos niños, pues tienen 6 y 4 años. Bueno, entonces así que la diferencia de edades entre ambos se dice que es una razón aritmética, la cual expresamos como, bueno, el día anterior, ¿verdad? La clase anterior, habíamos dicho, ¿verdad? Que cuando expresamos cantidades, muchas veces las cantidades están formadas por una parte numeral como el 6 y una parte dimensional, que en este caso es años. Normalmente les había dicho anteriormente o se les había indicado a ustedes que las dimensionales se suele escribir en singular, no en plural, aunque uno las pronuncia en plural, no hay problema, 6 años, pero usualmente en matemáticas se pone 6 años, ¿verdad? Menos la edad de Daniela, que son 4 años. Entonces, 6 años menos 4 años, todo esto en conjunto, toda esta expresión se dice que es una razón aritmética. El valor de una razón aritmética. Bueno, ¿a qué le vamos a llamar nosotros valor de una razón aritmética? Pues es el resultado de efectuar la resta indicada en dicha razón aritmética. Entonces, si nosotros hacemos esa resta, en el ejemplo, ¿verdad? De Julio y Daniela, si efectuamos la respectiva resta de acuerdo a las reglas para operar, ¿verdad? Las reglas para operar lo que son cantidades, cuando estas involucran dimensionales que se estudió en una clase previa, pues dijimos que ahí lo que se tiene que hacer es que se tienen que restar las partes numerales. Por ejemplo, aquí vamos a restar 6 menos 4. 6 menos 4, que lo he puesto entre paréntesis. A la par escribo la parte dimensional, que es año o años, ¿verdad? Se lee años, pero se escribe año, no importa. Entonces, cuando restamos 6 menos 4 me da 2 y el año solo lo copiamos, ¿verdad? Entonces, la respuesta ahí son 2 años. Entonces nos dicen que por lo tanto diremos que 2 años es el valor de la razón aritmética presentada. Entonces son 2 años. Esos 2 años es lo que nosotros en esta clase, al menos por el momento, por el día de hoy, vamos a llamarle el valor de la razón aritmética, ¿verdad? El resultado de la resta. O sea que esa es la connotación, ¿verdad?
que nosotros estamos adquiriendo. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, ustedes saben que las diferentes ciudades del mundo, dependiendo en qué posición geográfica estén del planeta Tierra, tienen diferentes horarios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ahorita en Guatemala son tal vez las, qué sé yo, las 3 de la tarde, quizás en China son las 3 de la madrugada, porque hay una diferencia de horarios abismal. Entonces, aquí en las 3 de la tarde, aquí, a esta hora, toda la gente en Guatemala está despierta, trabajando, estudiando, produciendo. En cambio, en China están todos dormidos. Y al revés, cuando ellos están durmiendo, nosotros estamos trabajando. Y cuando ellos están trabajando, nosotros estamos durmiendo, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia. Hasta en eso nos diferenciamos los seres humanos, ¿verdad? De que los horarios, ¿verdad? Los horarios que tenemos. Entonces, yo les puse aquí un ejemplo, imagínense. Dicen, por ejemplo, que en la ciudad báltica son en este instante las 8 horas. Ay, bueno, entonces uno mira su reloj. Si uno viviera en la ciudad báltica, uno diría, son las 8, ¿verdad? Las 8 de la mañana. Pero en otra ciudad, que se llama la ciudad gaussiana, ahí son exactamente las 7 horas. O sea, ellos están atrasados una hora con respecto a la primera ciudad. O sea que hay una diferencia de horarios. Bueno, la diferencia de horarios entre ambas ciudades también constituye un ejemplo de razón aritmética. Y la expresamos de la forma siguiente. En el cajetín escribí 8 horas menos 7 horas, ¿verdad? Entonces, toda esta expresión que tenemos aquí en conjunto es lo que se llama una razón aritmética, porque hay una resta, es una resta de dos cantidades. Ahora, efectuemos la respectiva resta. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A las 8 horas le vamos a restar 7 horas. Hagamos la operación. Como esta es una resta de cantidades que tienen dimensionales, pues se restan las partes numerales. 8 menos 7. Y lo pongo entre paréntesis. Y a la par escribo la H, que es la abreviatura que usamos para horas. Entonces, 8 menos 7 es 1. Y la hora, pues la H de hora solo la copiamos. Muy bien. Por lo tanto, el valor de esta nueva razón es 1 hora. ¿Verdad? Ahora, ¿qué son las proporciones aritméticas? Bueno, ya vimos que son razones aritméticas. Ahora, proporciones. ¿Qué es una proporción aritmética? Es una igualdad que se establece entre dos razones aritméticas. Por ejemplo, regresemos al caso de Julio y Daniela. Acordémonos quiénes eran Julio y Daniela, pues. El día de hoy, pues Julio tiene 6 años de edad, mientras que Daniela tiene 4 añitos. Entonces, la razón aritmética de sus edades tiene un valor de 2 años. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Julio hoy le lleva de ventaja 2 años a Daniela. Pero él siempre, toda la vida, le va a llevar 2 años de ventaja, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿qué pasará cuando Julio tenga 60 años de edad? ¿Cuántos tendrá Daniela? Imagínense, pensemos, ¿verdad? Pensemos. Si él le lleva 2 años de ventaja hoy, le va a seguir llevando 2 años de ventaja cuando sea grande, cuando sea anciano, cuando toda la vida le va a llevar 2 años de ventaja. Esa ventaja jamás la va a poder superar Daniela. Bueno, entonces, obviamente Julio, como le lleva 2 años de ventaja a Daniela, entonces se supone que cuando Julio tenga 60 años, Daniela, ¿cuántos tendrá? Adivinaron, 58, ¿verdad? Y así que la razón aritmética será la siguiente. Aquí en este cajetín yo escribí cómo va a ser esa razón aritmética en ese entonces. 60 años menos 58 años. La edad de Julio menos la edad de Daniela.
Pero si nos damos cuenta, calculemos el valor de dicha razón aritmética. Bueno, hagámoslo igual que como hemos restado o sumado cantidades con unidades de medición. La regla me dice que las cantidades, las partes numéricas se resten, o sea, 60 menos 58 queda 2. Y los años solo se copian, nada más. Entonces, la respuesta va a ser 2 años. Entonces, por lo cual, esta razón aritmética también es de 2 años. Y eso confirma lo que habíamos puesto al principio. Que Julio siempre le va a llevar 2 años de diferencia a Daniela, ¿verdad? O sea, ella, aunque quiera crecer, aunque corra, aunque tome vitaminas, haga lo que haga, nunca va a poder alcanzar la edad de su hermano mayor, ¿verdad? Jamás. Lógico. Imagínense qué pasaría si Julio lograra vivir 200 años. ¿Qué edad tendría ahí Daniela? Vamos a ver, piensen un poquito. ¿Sería? 198, ¿verdad? O sea, 2 años menos que Julio. Y si él cumpliera 1000 años, ella tendría 998. Entonces, la diferencia, esos 2 años que se mantienen, independientemente de qué edad tengan, siempre se va a mantener toda la vida que os viva. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Si nos damos cuenta, yo lo que estoy haciendo en este cajetín es igualar dos razones aritméticas. Por ejemplo, ve aquí, si nos damos cuenta, como pueden ver aquí en medio, estamos colocando el símbolo de la igualdad, el signo igual. ¿Qué tenemos al lado izquierdo? Bueno, al lado izquierdo del signo igual es una razón aritmética, la primera que les había mencionado de Julio y Daniela, que Julio tiene 6 años y Daniela tiene 4. Entonces 6 años menos 4 años, eso ya es una razón aritmética. Entonces aquí nosotros deberíamos señalar esto, ¿verdad? Yo ahí pues estoy circulando. Entonces todo lo que yo puse aquí marcado dentro de este círculo, eso es una razón aritmética. Está el signo igual a continuación, ¿verdad? Entonces el signo igual lo podemos señalar, el signo de la igualdad. Y luego, al lado derecho del signo de la igualdad, hay otra razón aritmética. 60 años menos 50 años. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos dos, ¿verdad? Dos razones aritméticas cuyos valores son iguales, aunque empleen diferentes números. Entonces, cuando uno iguala esas dos razones, todo lo que se forma aquí en conjunto, a eso es lo que se le llama una proporción aritmética. Entonces, ¿y qué sucede cuando las ciudades de Báltica y Gaussiana, ¿verdad? ¿Qué sucede con esas ciudades? Recuérdense que en el ejemplo de las ciudades que pusimos, habíamos dicho que la ciudad de Báltica le lleva 1 hora de ventaja a la ciudad gaussiana. Y siempre le va a llevar 1 hora de ventaja. Por ejemplo, cuando en Báltica son las 8, en gaussiana son todavía las 7. Pero cuando en Báltica sube la hora a las 9, aquí son las 8. Si en Báltica son las 10, aquí son las 9. O sea, siempre lleva una diferencia de 1 hora. Entonces, ya habíamos dicho que cuando en Báltica son las 8 horas, en gaussiana son las 7 horas. Y la razón aritmética respectiva, ¿cuál es? Pues será 1 hora, ¿verdad? Esto ya lo habíamos calculado. Entonces, me interesa que veamos la pregunta siguiente. ¿Qué hora será en gaussiana cuando en Báltica sean las 15 horas? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, como Báltica le lleva 1 hora de ventaja a gaussiana, entonces es lógico que en esta última serán las 14 horas, obviamente, ¿verdad? Porque le lleva 1 hora de ventaja. Así que tendremos una nueva razón aritmética. Cuando yo hago la resta, 15 horas menos 14 horas, cuando escribo esa resta así, estoy estableciendo lo que dijimos, una razón aritmética. Pero acuérdense que ya habíamos puesto otra razón aritmética, ¿verdad?
Calculemos el valor de esta razón aritmética, esta nueva. A 15 horas le restamos 14 horas, es igual. Restamos los numerales, entonces restaríamos 15 menos 14. Lo pongo entre paréntesis y pongo la h de horas. Entonces, ¿cuánto será 15 menos 14? Pues es 1. Una hora. Vemos que también da como resultado una hora. O sea que siempre esa una hora se mantiene ahí constante. Siempre una ciudad le va a llevar esa hora de ventaja a la otra. Ahora, entonces, como siempre hemos visto que la relación de diferencia se mantiene, podemos igualar las dos razones de diferencia, ¿verdad? La primera, ¿cuál era? Bueno, la primera era esta. 8 horas menos 7 horas era la primera razón de diferencia. Luego tenemos el signo de la igualdad en medio. Y luego tenemos la segunda razón de diferencia, ¿verdad? La segunda razón aritmética. Entonces, 8 menos 7 da 1, pero también 15 menos 14 da 1. Entonces, las dos equivalen una con respecto a la otra. Entonces, nuevamente, todo esto en conjunto que tenemos aquí constituye una proporción geométrica. Bueno, una proporción aritmética. Muy bien. Ahora, veamos las partes de una proporción aritmética, ¿verdad? Toda proporción aritmética tiene esencialmente tres partes que hemos estado estudiando ya. Por ejemplo, todas van a tener una razón aritmética del lado izquierdo, en medio de ellas el signo igual y luego la razón del lado derecho, tal y como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, fijémonos en la proporción aritmética siguiente. Bueno, en este caso, en este cajetín que les puse aquí, les he escrito, vean el signo igual, está aquí en medio. Entonces, si señalamos el signo igual, ¿verdad? Señalando el signo igual tendríamos, es este, ¿verdad? En medio. Todo lo que está al lado izquierdo del signo igual es una razón aritmética, que en este caso es 10 menos 7. Y todo lo que está en el lado derecho es otra razón aritmética, que en este caso es 15 menos 12. Entonces tenemos ahí dos razones aritméticas que las estamos conectando por medio del signo igual. Estamos estableciendo una relación de igualdad entre ellas. ¿Cuáles son las partes de este ejemplo, verdad? Esta proporción aritmética. Bueno, en primer lugar, la razón izquierda o la del lado izquierdo es 10 menos 7. Y la razón del lado derecho es 15 menos 2. Y en medio el signo de igualdad está entre ambas razones, entre ambos lados. Entonces, recordemos lo siguiente. Y esto sí, tienen que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Subrayarlo bien, no perderlo de vista. Aquí, por ejemplo, para que cierta relación sea una proporción aritmética, las dos razones que la forman deben tener el mismo valor. Si no tienen el mismo valor, entonces no constituyen una proporción geométrica. No, que podría ser alguna otra cosa, pero no proporción geométrica. Muy bien. Por ejemplo, veamos varios ejemplos. Usemos el criterio de la diapositiva anterior. Identifiquemos cuáles de las siguientes son proporciones geométricas y cuáles no lo son. Bueno, ¿cuáles sí lo son? Bueno, veamos los ejemplos. Número 1. El primer ejemplo que les puse es este. En este cajetín tengo, como pueden ver, el signo igual en medio.
Al lado izquierdo, todo lo que está en el lado izquierdo del signo igual es una razón. 20 menos 15. Al lado derecho del signo igual hay otra razón. 30 menos 25. Entonces, obteniendo el valor de cada una de las razones que la forman, bueno, para la razón del lado izquierdo, acuérdense que era 20 menos 15. ¿A qué es igual? Pues es igual a 5. O sea, este 5 es el valor de la razón aritmética que forma el lado izquierdo de nuestra igualdad. Mientras que del lado derecho, la razón aritmética es 30 menos 25. ¿Y cuánto es 30 menos 25? Pues es 5. Aquí pues yo puse números o cantidades adimensionales, ¿verdad? Que solo poseen número, que no tienen unidad de medida. Entonces, como podemos ver, ambas razones aritméticas tienen el mismo valor. Por lo tanto, se concluye que la expresión dada es una proporción aritmética. Veamos el segundo ejemplo de este tipo, el número 2. En la cajeta les puse lo siguiente. Vean dónde está ubicado el signo igual. Está aquí. Del lado izquierdo del signo igual tenemos 700 menos 200. Y del lado derecho tenemos 1500 menos 1000. Toda esta expresión en conjunto podría ser una proporción aritmética. Veamos si es cierto. Bueno. Obteniendo el valor de cada una de las razones que la forman, hagámoslo por separado. Para la razón izquierda, la que está del lado izquierdo, que era 700 menos 200, ¿cuánto me da el resultado? Pues me da 500. Entonces, 500 es el valor de la razón del lado izquierdo. Y la razón del lado derecho, ¿cuánto me da? 1500 menos 1000. También da 500, da lo mismo. Entonces, debido a que ambas razones aritméticas tienen el mismo valor, concluimos que la expresión dada sí es proporción aritmética. Pero veamos ahora qué pasa en el número 3, el tercer ejemplo. Bueno, aquí está el signo igual en medio. A la izquierda del signo igual, todo lo que está ahí es 12 menos 8. A la derecha, todo lo que está es 5 menos 3. Vamos a ver si es cierto o no es cierto que sea una razón, una proporción aritmética. Bueno. Determinemos el valor de cada razón que la forma. Bueno, la razón del lado izquierdo. En el caso de la razón del lado izquierdo, ¿cuánto vale esa razón? Pues hay que hacer la resta. 12 menos 8 da 4. Y en el caso de la razón derecha, 5 menos 3 es igual a 2. Entonces ahí tenemos que, ¿qué sucede? Miren, no nos da lo mismo. Aquí nos da 4 y aquí nos da 2. ¿Será que nos confundimos? Hagamos otra vez la resta. 12 menos 8, 4, estamos bien. 5 menos 3, 2, estamos bien. Esa era la operación que había que hacer. Pero ¿qué pasa? En este caso no me da el mismo resultado de los dos lados de la expresión. Entonces, en virtud de que ambas razones tienen diferente valor, es evidente que la expresión dada no es proporción aritmética. O sea que este es un contraejemplo. Un contraejemplo es eso, algo que no es ejemplo, o sea, algo que no funciona. O sea, no siempre las cosas funcionan como uno quisiera. Aquí no nos funcionó la proporcionalidad, se perdió. Bueno, entonces, en este ejemplo vamos a decir que la expresión presentada es una desigualdad. Y por ello lo correcto es utilizar el símbolo de no igual, que es este de aquí, que es igual al símbolo de igualdad con una raya atravesada. De la siguiente forma. Entonces, vean que yo diría 12 menos 8
en lugar de igual es no igual, es diferente a 5 menos 3. Entonces aquí tenemos una desigualdad, o sea que esto ya no es una proporción aritmética, deja de serlo. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de las razones aritméticas? Bueno, para poder estudiar las propiedades, a mí hay un ejemplo que siempre me gusta, una analogía, lo que es la analogía de la balanza, ¿verdad? La balanza de platillos. En la antigüedad, ¿verdad? Y todavía en algunos lugares cuando uno va al mercado, hay veces que en el mercado todavía utilizan estas balanzas, donde en un platillo ponían, digamos, una piedra y en el otro unas cuantas manzanas. Y si la piedra equilibra las manzanas, quiere decir que las manzanas pesan lo mismo que la piedra, ¿verdad? Entonces ahí se establece un equilibrio. Entonces se dice que una proporción aritmética se compara con una balanza bien equilibrada. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Efectivamente, porque si a uno de los platillos de la balanza le añadimos un objeto, hay que añadirle otro objeto igual al otro platillo para que no se pierda el equilibrio. Con las proporciones aritméticas sucede algo parecido, ¿verdad? Algo muy parecido. Si a una de las razones que la conforman le sumamos una cantidad, se le debe sumar la misma cantidad a la otra razón y con ello garantizamos que la igualdad se mantiene. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Hagamos un ejemplo numérico, ¿verdad? Un ejemplo así sencillo. Imagínense, supongamos que deseamos averiguar cuál es el número que debería ir en el cuadrito en blanco para que la siguiente sea una proporción aritmética. Bueno, en este caso, vean esto. ¿Qué tengo aquí? Esto es candidato a ser una proporción aritmética. En medio está el signo igual. La razón del lado izquierdo es 20 menos 16. La razón del lado derecho es un cuadrito vacío menos 3. Mi pregunta es, o sea, lo que hay que averiguar aquí es, ¿qué número tenemos que poner dentro del cuadrito para que esto se convierta en proporción aritmética? Entonces, para hacerlo, vamos a utilizar la regla que vimos anteriormente. Vamos a hacer lo que se llama despejar el cuadrito. Entonces, despejar el cuadrito quiere decir dejarlo a él solo en este lado de la igualdad y todos los demás números que se vayan al otro lado. Pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver, fijarnos primero. En el lado derecho de la igualdad está el cuadrito acompañado de menos 3. Ahora pensemos, cuando ustedes vieron números enteros en una unidad anterior, les dijeron que cuando yo a menos 3 le sumo 3, el resultado es 0, o sea, se anulan completamente. Menos 3 más 3 se anulan. ¿Por qué? Porque es como que se lo dijera, miren, fíjense que perdí 3 quetzales. Cuando venían, ¿qué se hicieron? Se me cayeron, ¿dónde estarán? Híjole, y los busco por todos lados. Pero mi amigo me dice, mira, aquí están los 3 quetzales que te debía. Gracias, ¿verdad? Entonces, al final quedé tablas, ¿verdad? O sea, no gané ni perdí. Porque había perdido 3 quetzales, pero mi compañero me dio 3. Entonces quedé a 0, ¿verdad? Ahí 0, ni gané ni perdí. Entonces por eso es que para que este menos 3 se cancele, le tengo que sumar 3. Pero si yo sumo 3 en este lado de la igualdad, tengo que sumar también 3 en el otro lado de la igualdad.
para que se mantenga la proporcionalidad. Si yo no sumo 3 en ambos lados, sino que solo en un lado, entonces se pierde la proporcionalidad. Entonces, hagámoslo, ¿verdad? Una forma de hacerlo es aplicar la regla de la balanza. Para ello, sumamos 3 en ambas razones. Tenemos. ¿Qué pasa si sumo 3 en ambos lados? Observen. ¿Qué hice en este lado derecho de la igualdad? Estaba el cuadrito menos 3 y le sumé 3. ¿De acuerdo? Pero hice lo mismo en el otro lado de la igualdad. Tenía 20 menos 16, también le sumé 3. O sea, puse 3 y 3. Es como la balanza. Si pongo 3 en este lado, pongo 3 en el otro, para que la balanza siga equilibrada. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora, antes de cambiar de diapositiva, adivinemos el siguiente paso, ¿verdad? Si yo les dijera, hagamos las operaciones que aparecen encerradas en todo lo que es el lado izquierdo, ¿qué operaciones aparecen ahí? Las operaciones que aparecen son 20 menos 16 más 3. ¿Cuánto será 20 menos 16? Pues es, ¿cuánto? 4. Perfecto, ¿verdad? Ustedes sí saben sumar. Y 4 más 3 me da 7. O sea que lo que está encerrado dentro del círculo este que hice ahorita da como resultado 7. Bueno, ¿qué pasa en el otro lado? Está el cuadrito, el signo menos, 3 y más 3. Si yo hago la resta, menos 3 más 3, ¿verá qué va a pasar? Si se restan estos números, ¿qué dijimos que sucede? Bueno, lo que va a suceder es que ellos se cancelan mutuamente. Porque ustedes saben que menos 3 más 3 es 0. Y al hacerse 0, todo esto de aquí, queda solo el cuadrito en este lado de la igualdad. Entonces, haciendo las operaciones indicadas, ¿cuánto dijimos que quedaba en el lado izquierdo? Quedaba 7. Y en el lado derecho queda el cuadrito solo. Porque 7 es el resultado de haber operado, ¿quién? De haber operado 20 menos 16 más 3. O sea, todo lo que está aquí da como resultado el 7. Y lo que está en el otro lado, menos 3 más 3, 0. Entonces queda el cuadrito más 0. Entonces queda solo el cuadrito. Por eso es que al operar, haciendo las operaciones indicadas, queda 7, el signo igual y el cuadrito. Todas las demás símbolos desaparecieron, o sea, ya están operados. Por lo tanto, concluimos que lo que debería ir en el cuadrito es un 7. O sea, 7 es el resultado de lo que va allá adentro. Ahora, hasta aquí termina la operación de adivinar qué número es el que hace que eso sea una proporción. Pero no está de más que comprobemos si es cierto, ¿verdad? Comprobando la respuesta. Entonces, lo que sigue, que vamos a hacer ahorita es simplemente comprobación. Comprobémoslo. La proporción que estaba al principio era 20 menos 16 igual a un cuadrito menos 3. Pero ahora en lugar del cuadrito que pongo el 7. Bueno, entonces tendría 20 menos 16 igual a 7 menos 3. Veamos si es cierto, si esto es o no una proporción aritmética. Bueno, entonces, para ello, aplicamos el criterio que habíamos dicho que vemos cuál es el valor de la proporción de la razón aritmética del lado izquierdo y por otro lado la razón aritmética del lado derecho. La del lado izquierdo quedaría que 20 menos 16 me da 4 y la del lado derecho que 7 menos 3 también me da 4. O sea, estamos bien. Me da 4 en ambos lados. Entonces, si me da 4 en ambos lados, quiere decir que sí era 7 el valor que yo estaba buscando, que hacía que esto se volviera una proporción.
Ahora, vean una cosa, yo les puse un cuadrito, pero resulta que en matemática se acostumbra a escribir. En lugar de cuadrito, en blanco, una letra cuyo valor es desconocido, a la cual le llamaremos una incógnita. Entonces, ¿qué es una incógnita? Una incógnita, pues va a ser que una letra cuyo valor se desconoce. Bueno, veamos. Normalmente se acostumbra, ¿verdad? Que las incógnitas, pues, se les asigna las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z o W. Pero no hay una regla fija que nos diga que eso tenga que cumplirse siempre, ¿verdad? Hay casos en que no vamos a usar las últimas letras, sino cualquier otra letra del alfabeto, ¿verdad? Entonces, por costumbre es que la gente usa la letra X, la letra Y o Z, por pura costumbre. Entonces, por ejemplo, mejor hagamos un ejemplo numérico. Por ejemplo, determinemos el valor de la literal X en la siguiente expresión, a fin de que la misma sea una proporción aritmética. Bueno, ¿cómo es la expresión que tengo? Si nos damos cuenta, en primer lugar tengo el signo de la igualdad, ¿verdad? En medio, que lo podemos ver aquí. Este es el signo igual. Es requisito que haya un signo igual para que se establezca una proporción. ¿Qué tenemos a la izquierda? A la izquierda tenemos la expresión x menos 8. Esta es una razón aritmética, donde x no sabemos cuánto vale. Y del otro lado, al lado derecho tenemos otra razón, que es 16 menos 3. Lo único que sí sabemos es que las dos razones valen lo mismo. Lo que no sabemos es cuánto vale la x. Entonces, aplicamos las reglas. Bueno, la regla que habíamos dicho es que lo que nosotros necesitamos es despejar la incógnita, que en este caso es la x. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Como la x está acompañada de un menos 8, para que el menos 8 desaparezca, yo le tengo que sumar 8. ¿Por qué? Porque si a menos 8 le sumo 8, se anulan los dos mutuamente. Entonces, como que se dijera, me robaron 8 quetzales, pero después mi amigo me regaló 8 quetzales. Entonces, lo que me robaron por un lado, lo gané por otro. Entonces, quedé a cero. O sea, no gané ni perdí al final. Entonces, por eso es que lo que vamos a hacer es que a este menos 8 le voy a sumar 8. Pero para que no se altere la igualdad, también voy a sumar 8 en el lado derecho de la igualdad. Entonces, queda de la siguiente forma. X menos 8 más 8 igual a 16 menos 3 más 8. Entonces, se sumó 8 en ambos lados. Ahora, antes de cambiar de diapositiva, ¿verdad? Porque ustedes son pilas, van a imaginarse, cuando yo opere en el lado izquierdo, menos 8 más 8, ¿cuánto me da? Me da 0. Entonces, de este lado de la igualdad me va a quedar x más 0, pero x más 0 es simplemente x, el 0 lo obviamos. ¿Qué pasa del otro lado? Del otro lado de la igualdad, 16 menos 3 más 8. Hagamos la operación. 16 menos 3, pues ustedes saben que es 13. Y 13 más 8 me da 21. O sea que en el lado izquierdo me queda la x solita y en el otro me queda 21. Entonces veamos qué sucede. Efectuamos las operaciones en cada una de las dos razones y vean que aquí en el lado izquierdo quedó solo la x y del otro lado quedó solo el 21. O sea, x igual a 21. Y ahí entonces tenemos el valor de la incógnita. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, ahorita tenemos la respuesta, lo que tienen que hacer después es, en la proporción que nos dieron, en lugar de x, poner 21 y comprobar si efectivamente eso se convierte en una razón, una proporción aritmética.
Ahora, hay una segunda propiedad de las proporciones aritméticas que voy a mencionar en esta ocasión, ¿verdad? Que dice que si restamos una cantidad en ambas razones, la proporcionalidad no se altera. Es decir, pasa lo mismo con la suma. Si yo sumé de un lado y sumé del otro la misma cantidad, la igualdad subsiste. Con la resta pasa lo mismo. Si yo resto de un lado y resto del otro, la igualdad subsiste también. Bueno, entonces pasemos a un ejemplo numérico. Ahora un ejemplo un poco más elaborado. Apliquemos la regla de la balanza, ¿verdad? ¿Cuál es la regla de la balanza? Para obtener el valor de la incógnita y en la siguiente proporción aritmética. En este caso, la letra y es la incógnita. No use X, use Y, que también se puede utilizar. Bueno, analicemos esta proporción aritmética. Bueno, para empezar, tenemos el signo igual en medio de las dos razones. Una de las razones, pues es 15 menos Y. ¿Cuánto valdrá Y? Saber, eso sí no lo sabemos. Eso es lo que queremos averiguar. ¿Cuánto vale la letra Y? Bueno. ¿Qué pasa en la otra razón? 20 menos 7. Esta es la otra razón. Ahí sí sabemos que 20 menos 7 es tanto, ¿verdad? Pero eso, veámoslo después. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, hay que advertir lo siguiente. Cuando la incógnita está precedida por un signo negativo, eso no es muy recomendable. Entonces, lo más recomendable en este caso es primero sumar más Y en ambos lados de la igualdad. Porque así, menos Y más Y se hace 0. ¿Y aquí qué va a quedar? Bueno, veamos. Sumamos Y en ambos lados de la proporción. Y entonces, en el lado izquierdo me queda 15 menos Y más el Y que sumamos. Y en el lado derecho tenemos 20 menos 7 más el Y que también sumamos. O sea, se sumó Y en ambos lados. Antes de cambiar de diapositiva, pensemos. Cuando yo haga la operación menos Y más Y, ¿qué pasa? Bueno, menos Y más Y es 0. ¿Por qué? Porque menos Y se cancela con más Y. O sea, una cantidad al restarse con ella misma se cancelan. Por esa razón es que del lado izquierdo de la igualdad solo va a quedar el 15. Del lado derecho menos... ¿El lado derecho qué va a quedar? 20 menos 7 más Y. Hagamos la resta esta primero. 20 menos 7 es 3. Y a 3 hay que sumarle Y todavía. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? En el lado izquierdo queda solo el 15, como pueden ustedes ver, y en el lado derecho el 3 más Y, que el 3 es el resultado de 20 menos 7. 20 menos 7, 3 más Y, pues 3 más Y, ¿verdad? Entonces queda 15 es igual a 3 más Y. Ahora terminemos de aplicar la regla. Para que quede la... Ahora vean que logramos. Con esto logramos que la Y esté precedida de un signo positivo, que es como normalmente uno quiere que quede la respuesta. Bueno. Para que este 3 deje de estorbarle a la Y, como este 3 es positivo, lo que voy a hacer es que a este 3 le voy a restar 3. Pero si resto 3 en este lado de la igualdad, también tengo que restar en el otro lado esos mismos 3. O sea, lo que voy a quitar de un lado, también lo voy a quitar del otro para estar parejos. Bueno, entonces venimos y restamos 3 en ambos lados. Entonces, ¿cómo quedaría? El lado izquierdo quedaría 15 menos 3. Y el lado derecho, 3 menos 3, más Y. Recuerden que la Y todavía existe, ¿verdad? Entonces, hagamos la operación del lado
izquierdo, 15 menos 3. ¿Cuánto nos da 15 menos 3? Nos da, ¿cuánto? Ah, acuérdense, da 12, perfecto, ¿verdad? Ustedes son pilas para la matemática, ¿verdad? Ustedes son buzos, entonces van a ganar. Entonces, 15 menos 2 me da 12. Y 3 menos 3 me da 0, ¿verdad? Gané 3 quetzales, pero me robaron 3 quetzales. Entonces quedé con 0. O sea, no me quedó nada. Pero el más Y todavía se copia. Entonces, haciendo las operaciones, en el lado izquierdo me dio 12 y en el lado derecho solo me dio la Y. Entonces me queda que 12 es igual a Y. Que es lo mismo que decir Y es igual a 12, ¿verdad? Por la reciprocidad. Muy bien, entonces con esto pues creo que eh, estamos cubriendo lo que es el tema de las razones y proporciones aritméticas, ¿verdad? El siguiente tema pues va a ser razones y proporciones geométricas, pero ahí las reglas son distintas, ¿verdad? Ahí va a ser otro asunto, ya es aparte. Muy bien, entonces con eso concluimos la clase, ¿verdad? Y que Dios los bendiga bastante. Y nos vemos en la próxima.